Hola, buenas, mi nombre es Vanessa Rodríguez, estudiante del Programa Nacional de Formación en Distribución y Logística en su trayecto inicial en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. Este trabajo lo realizo para la materia matemática con su profesora administradora María Ramírez. Hoy voy a hablarles sobre las funciones, definiciones de estas, entre otras cosas. Una función matemática es la relación que existe entre una magnitud y otra, cuando el valor de la primera depende de la segunda. Por ejemplo, si decimos que el valor de la temperatura del día depende de la hora en que la consultemos, estaremos estableciendo entre ambas cosas sin saberlo e inconscientemente una función. Ambas magnitudes son variables, pero estas se distinguen entre variable dependiente, que es la que depende del valor de la otra magnitud, en el caso del ejemplo sería la temperatura, y variable independiente, que es la que define la variable dependiente, en el caso del ejemplo sería la hora. De esta manera, toda función matemática depende de la relación que exista entre elementos de un grupo A con elementos de un grupo B que se vinculen de manera única y exclusiva. Por lo tanto, dicha función puede expresarse en términos algebraicos empleando signos. Ahora bien, hablemos sobre la notación de una función. Esto es un conjunto de símbolos que se utilizan para representar una función matemática. La más común entre estas es y es igual a f de x. En esta función, la variable x representa la variable independiente, mientras que la letra y representa la variable dependiente. La función no necesariamente tiene que llamarse f, puede tener cualquier nombre. Generalmente estos son de una sola letra. Por ejemplo, si se utilizaba la letra m, la función se escribiría como f de m. F entre paréntesis m. Los paréntesis en una función no implican multiplicación, sino que estos separan el nombre de la función de la variable independiente. Para evaluar una función, el valor dentro del paréntesis es el valor de la variable. Para utilizar la notación de la función, la ecuación debe estar escrita en términos de variable. Esto quiere decir que la variable debe ser aislada a un lado del signo igual. Además de la notación de una función, esta puede ser representada de distintas maneras, como por ejemplo mediante un diagrama sagital o un sistema de coordenadas. Muchísimas gracias por su atención, esta es toda la información que tenía para darles y bueno, espero que puedan aprender un poco más también de mis compañeros, los dejo con ellos. Saludos, mi nombre es Bárbara Torres y yo les voy a hablar sobre el rango y cómo calcularlo. El rango es una medida estadística que refleja la dispersión de un conjunto de datos. Se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto, ayudando a la diferenciabilidad de los datos. Calculamos un rango. El primer paso sería identificar el valor máximo, el cual sería el número mayor o el más grande. El segundo paso sería identificar el valor mínimo, el cual sería el número más pequeño o el más bajo. Y el tercer y último paso sería restar el número más bajo o el valor mínimo al valor máximo. Ejemplo número 1 sería, agrupamos un conjunto en el que tenemos diferentes valores, como por ejemplo 3, 7, 4, 1 y 9. El primer paso, como ya lo dije anteriormente, sería identificar cuál es el valor máximo, en este caso sería el número 9, y el valor mínimo, que sería el número 1, entonces el rango sería calculado de la siguiente manera, que sería 9 menos 1, y el resultado sería 8, ese sería nuestro rango. Para el ejemplo 2 podemos agrupar otras diferentes cantidades para formar otros conjuntos como por ejemplo 21, 17, 14 y 5. De nuevo identificamos el número mayor, el cual sería el 21, y el valor mínimo, el cual sería el 5. Restamos 21 menos 5 y el resultado sería 16. De esta forma nos damos cuenta en ambos. Mi nombre es Isabel Castillo y yo les voy a hablar sobre el dominio de una función o el dominio. Primero tenemos que empezar con el concepto. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente, que normalmente nosotros le decimos x, por los cuales la función está definida. En otras palabras, son todos los números que puede sustituir en la función para obtener un resultado válido. Ahora vámonos al punto de cómo se calcula. Para calcular una función existen diferentes factores. En este caso depende del tipo de función que tenga.
En este caso existen como funciones polinómicas, las cuales el dominio de todas estas son los números reales, por los cuales no tienes restricciones algunas al momento de resolverlas. Las funciones racionales, que aquí tenemos que tener cuidado más que todo con el denominador, porque el dominio son todos los números reales, excepto aquellos que hacen que el denominador sea 0, pues es imposible dividir entre 0. Además de eso tenemos otro tipo de función, las cuales serían las radicales, es decir, que si tienes una raíz cuadrada, es decir, que el radicando está dentro de la raíz, debe ser mayor o igual a 0 para poder resolverlas. Las funciones logarítmicas, las cuales el argumento del logaritmo, o sea, todo lo que está dentro del logaritmo, debe ser estrictamente positivo. Y las funciones trigonométricas, las que generalmente el dominio de estas son todos los números reales, pero hay excepciones en las funciones como la tangentes y la cotangentes. De cada una de estas podemos dar varios ejemplos, pero por lo menos si tenemos una función que es como f de x es igual a 1, slash, que x sería el menos 2, el dominio son todos los números reales excepto 2, porque si sustituyes x por 2 obtienes una división igual a 0. Ese sería un ejemplo. Algunas de las recomendaciones que nosotros podríamos dar sería más que todo visualizar la gráfica, porque a veces al graficar la función te puede dar una idea intuitiva del dominio que ésta puede generar. También la otra sería considerar las restricciones, es decir, en cada tipo de función tiene sus propias restricciones, que si vas a la especificada cuáles las puedes resolver. Y resolver las inecuaciones, que en estos casos tendrías que resolver algunas inecuaciones para poder encontrar el dominio de cada una de estas funciones. Calcular gráficas de funciones implica representar visualmente las relaciones entre variables. Esto se hace trazando un conjunto de puntos en un plano cartesiano, donde el eje horizontal, que viene siendo la x, representa la variable independiente, y el eje vertical, que viene siendo la y, muestra la variable dependiente. Bueno, yo por aquí voy a dejar un mini ejemplo. Y bueno, pues calcular las operaciones básicas de algebraica implica realizar combinaciones entre las 4 funciones de la matemática fundamental, pues que viene siendo suma, resta, multiplicación y división. Por este lado voy a hacer tipo unos ejercicios, los de la división, leo los de la multiplicación, las sumas y las restas. Las operaciones son útiles para combinar funciones y analizar su comportamiento en conjunto. Buenas, mi nombre es José Mendoza y le voy a hablar sobre las gráficas de las funciones algebraicas. Debido a que las funciones algebraicas dan como resultado un conjunto de pares ordenados, que en este caso es x y y, este conjunto de valores se puede graficar en el plano cartesiano para visualizar el comportamiento de las funciones. ¿Cuáles son los procedimientos o los pasos a seguir para graficar dichas funciones? Tenemos 5 pasos a seguir. El primero es determinar el valor del dominio, que en este caso es el x, que se sustituirán en la función. El segundo paso es sustituir estos valores en la función y calcular los valores de y. El tercer paso es formar el conjunto de pares ordenados, que en este caso es el x y y. ¿Cuál es el cuarto paso? En el conjunto de pares ordenados, que en este caso anteriormente he dicho x y y, ir marcando los planos cartesianos en estos valores. Y por último, el quinto paso es unir los puntos marcados en el plano cartesiano.